En el tema de investigación para el ensayo se eligió el tema de transformaciones sociales y culturales, en donde podemos ver que las transformaciones sociales y culturales forman parte de la sociedad desde hace ya tiempo, pueden reflejar así el cambio social y cultural conforme el paso del tiempo sobre los fenómenos sociales existentes. El objetivo es dar a conocer la importancia de este fenómeno de la comunicación contemporánea así utilizando ejemplos e incluso definiciones. Vamos a empezar con el planteamiento del problema, que es el tema a analizar son las sociedades postindustriales, en donde se puede ver un cambio significativo en la sociedad, donde podemos encontrar ejemplos de transformaciones, para así poder dar un análisis más objetivo, como por ejemplo la era del consumismo. El consumismo es algo con lo que los seres humanos deben de vivir día con día, desde compras básicas, consumo totalmente, ¿por qué no innecesario? Por esto mismo dar un análisis de este fenómeno social y cómo se relaciona con las transformaciones socioculturales. Pero para iniciar también debemos de dar un contexto de qué son las transformaciones sociales y culturales y después cómo se va relacionando con el consumismo. Las transformaciones sociales producen transformaciones culturales y viceversa. Tienen que ver con el funcionamiento del mundo, mientras que las transformaciones culturales tienen que ver con la manera en la cual vivimos y comprendemos el mundo, ya sea de una manera intercultural, relación cultural y más. Básicamente las transformaciones sociales tienen que ver con el funcionamiento del mundo, mientras que las culturales de cómo se percibe la manera en la cual vivimos y comprendemos el mundo. Eso se vio reflejado en las diapositivas de transformaciones sociales y culturales de profesor Swaste. Luego, el origen del consumismo podemos encontrar que comienza desde el siglo XX, gracias al capitalismo e incluso la aparición de la publicidad en los medios que se contaban para la época, y esto mismo fomentaba el consumo, así logrando generar necesidades al consumidor. En Estados Unidos básicamente se dice que se dio una sobreproducción por un crecimiento de productividad y una baja economía por la existencia de un alto número de desempleo, todo por los cambios tecnológicos para la época que se encontró en el marketing, que encontró una nueva herramienta para controlar el consumo de la sociedad. Eso lo puede mencionar Rifkin en su tema de consumismo. Luego podemos ver que Bauman menciona: existe un paso muy grande para el consumismo y el consumismo como una revolución del consumidor. En cuestión de la adquisición de bienes, se adquiere el consumo en la vida social, en un conjunto social, en un propósito de pasar a ser una necesidad existencial o inminente a una necesidad construida al querer o desear algo. Se debe entender como una nueva forma revolucionaria de adquisición. Todo va centrado en lo que adquiere en la vida social de los individuos, tanto en el conjunto social. Todo esto se puede referir cuando se da un propósito y pasa a ser una necesidad existencial, a un inminente, a una necesidad construida al querer o desear algo, y deja de formar parte de las necesidades básicas del ser humano, como por ejemplo la comida, el hogar, sustento, etc. Básicamente habla de cosas que ya no se requieren para el bienestar humano, pero sí para el mismo consumismo. Ahora bien, mencionando la teoría del consumo de Keynes, de John Maynard Keynes, él menciona que básicamente en su estudio el consumo va relacionado con la propensión marginal a consumir. Dice que el consumo es dependiente del ingreso disponible, como por ejemplo cuando consumimos las cosas básicas que requiere el ser humano para existir. Se recibe renta sobre el trabajo, donde ahí se pagan impuestos sobre eso el Estado y se identifica la cantidad que se tendrá que ahorrar. Básicamente el dinero puede llegar a sobrar, que llega a sobrar del mismo consumismo, se denomina como renta disponible, donde esto se puede dividir entre dos opciones dependiendo del individuo, ya sea para el mismo ahorro o el consumo. El consumo depende del nivel de renta disponible e incluso existe una ecuación por la cual está formulada de una manera en la cual dice que C es consumo, Y de renta disponible. Incluso viene la ecuación en el trabajo. Y básicamente, en términos generales, podemos encontrar que el consumo es una función de renta disponible
y la función se denomina como función del consumo. Ahora bien, también podemos ver que el consumismo, como ya pudimos ver, es algo muy importante en la sociedad actual desde el siglo pasado, que incluso ha ido evolucionando con el paso del tiempo, desde la imprenta, con los periódicos, revistas, con la radio, incluso las televisiones. Y ahora podemos verla que eso ya formó parte del pasado. Ahora ya es muy diferente la manera en la cual el consumismo se da de una manera totalmente diferente. Y como se ha ido transformando tanto socialmente, tanto culturalmente, va de la mano con ambas partes, tanto en lo social como en lo cultural. En lo cultural podemos relacionarla con los mecanismos en los cuales incluso las personas pueden llegar a adquirir productos de ciertos lugares, sitios, zonas, con tal de tener un recuerdo, incluso poder llegar a sentirse identificados. Y es totalmente ajena a sus creencias y costumbres, pero aún así se adquiere para llegar a tener una identidad falsa. En lo social podemos encontrar que el consumismo va de la mano con transformaciones culturales. ¿Y cómo funciona el mundo gracias al consumismo que la sociedad necesita para que la sociedad podamos vivir en equilibrio? Vaya, la compra necesaria de consumo del ser humano es fundamental, incluso se ha ido modificando conforme el paso del tiempo. Hay que cambiar las necesidades, cosas que se ocupaban en el pasado y ya no son útiles hoy en día. En conclusiones podemos ver que la era del consumismo inició, como ya dije, en inicios del siglo XX, y hay una modificación conforme el paso del tiempo, pasando por muchas etapas, hasta llegar al día de hoy como la conocemos, que es más desarrollada y contamos con las ventajas tecnológicas al alcance para así poder tener una transformación tanto social y cultural. Incluso a pesar del alcance actual puede llegar a sentirse modificado a pesar del tiempo. La tecnología y la sociedad sigue avanzando, como de igual forma seguir avanzando el consumismo, y una moraleja es seguirlo estudiando por la complejidad del tema. Y básicamente por el momento sería todo y pues muchas gracias.